esta oportunidad, revisaremos algunos ejemplos para el trabajo de aula en la magnitud tiempo. Seguiremos, por supuesto, nuestro esquema de trabajo, iniciando con la percepción de la magnitud. Use cualquier oportunidad para desarrollar la idea de los descriptores de tiempo, los momentos del día, la hora del almuerzo que generalmente separa la mañana de la tarde o el inicio de un programa de televisión específico. Usar el lenguaje temporal debe ser una parte continua de la cotidianidad escolar, es decir, debe ser un lenguaje al que estemos recurriendo la mayor cantidad de veces que sea posible y no solamente en una sesión de clase. Aunque los niños no puedan ser capaces de leer o decir la hora, podemos indicar las diferencias en la posición de las manecillas de un reloj. Una buena idea puede ser colocar un reloj que indica la hora que estamos viviendo realmente cada vez que transcurra una hora. De esa manera él puede ver que las manecillas del reloj van cambiando, indicando que el tiempo va transcurriendo. Podemos también hacer registros de los días, meses, fechas y otros sucesos del calendario. Otra buena idea es medir el crecimiento de un animal doméstico o una planta y asociarlo con el tiempo para llevar a escenario, a esa percepción y reconocimiento, espacios de tiempo mucho más prolongados. Ahora sí, el paso número 1, comparar y ordenar. Podemos utilizar tarjeticas como estas que representan algunos momentos o instantes para reconocer las nociones de antes y después y así crear una secuencia de eventos ordenadas, ayudándonos por supuesto de palabras como después, antes, primero, final, último para conseguir esa secuencia. Estas otras tarjeticas son una idea muy especial en la que se muestra un evento y queremos que se ordenen las tarjetas respecto a la duración del suceso. Estas tarjetas pueden ser comparadas de forma directa si ambos sucesos inician al mismo tiempo y así podemos ver cuál dura más tiempo, o mediante la comparación indirecta introduciendo un instrumento de medida. Necesitamos dar a los niños una sensación del paso del tiempo, relacionándolos con el calendario, leyendo en él y observando los sucesos naturales diarios. Si bien esto no implica que adquieran un sentido de la medida del tiempo, sí les ayuda a familiarizarse con el lenguaje que van a emplear para describir el paso del tiempo. El segundo paso es hacer estimaciones sobre la cantidad antes de medir. Aquí es importante intentar expresar el cómo se llega a la estimación. Es mucho más importante lo que se expresa que acertar con el tiempo que realmente dura. Por ejemplo, cuánto tiempo suena el timbre para el descanso. Puede darse el inicio de una actividad y avisar a los estudiantes cuando ha transcurrido determinado tiempo, por ejemplo 10 minutos, y luego pedirles que expresen cuando crean que han pasado otros 10 minutos. O expresar en qué momento se está cerca de iniciar la hora de descanso o de finalizar la clase. Luego, entonces, es necesario pasar a considerar la unidad más adecuada a la magnitud. Por supuesto, aquí también se deben considerar los instrumentos, porque ya vamos a empezar a mirar cómo es que vamos a medir el tiempo. Se proponen unidades e instrumentos de medición de tiempo no convencionales, como por ejemplo un péndulo, el reloj de arena, una botella que está goteando, el pulso que los estudiantes pueden tomar en ellos mismos o en otros estudiantes, o un reloj del sol. Sin embargo, estas deben ser reemplazadas rápidamente por unidades convencionales y el reloj. El reloj se utiliza para identificar momentos y para medir duraciones de eventos. Identificamos momentos como una hora exacta, las 8, las 6:37, las 3:15, las 11:20, o identificamos la duración de un evento. Por ejemplo, 1 hora y media después de las 12, media hora después de las 12, 2 horas después de las 12, 15 minutos después de las 12. Finalmente vamos a hacer el proceso de medición. Para este caso proponemos ejercicios sencillos que no impliquen gran cantidad de tiempo, como por ejemplo medir el tiempo de cocción de un huevo con un cronómetro.
Para sucesos más extensos se propone actividades de control del tiempo, como marcar en el calendario fechas importantes, los cumpleaños, los días que ya han ido pasando, programar en la agenda diaria una actividad específica o hacer con la ayuda del reloj espacios de tiempo que están dedicados a diferentes actividades. Finalmente llega el paso de la validación. Aquí es importante comprobar todas las estimaciones y expresar todos los resultados de manera verbal. Recordemos que lo más importante es que los estudiantes puedan justificar cómo hicieron las estimaciones y que al medir puedan estar cerca de esas estimaciones. Finalmente, se propone que toda esta introducción al concepto de medida de tiempo se haga a manera de espiral, utilizando las relaciones antes y después para ordenar momentos, identificar atributos de duración de un evento, ordenar eventos de acuerdo a su duración y utilizar el reloj como instrumento de medida de duración e identificación de instantes. Es muy importante recordar que las nociones de tiempo son incluso difíciles para los adultos. No solemos sentir de la misma manera una hora que pasamos viendo nuestro programa de televisión favorito a una hora que pasamos haciendo ejercicios de matemáticas. Por esto es importante recordar que para los niños más pequeños es muy difícil reconocer las nociones de tiempo y aquellos niños que no han sido estimulados hacia reconocer estas nociones del tiempo tampoco son capaces de tenerlas presentes en su diario vivir, de modo que se deja a criterio del docente desde dónde debe partir, conociendo su grupo de estudiantes y mirando las posibilidades. Hasta la próxima y muchas gracias.